Y si te dijera que esa flema constante en la garganta que te obliga a carraspear todos los días, esa sensación pegajosa que te avergüenza al hablar, ¿no es normal por la edad? Muchas personas mayores viven con eso a diario y lo justifican con una frase peligrosa: debe ser la edad. Pero la verdad es esta: en muchísimos casos la flema persistente es una señal silenciosa de algo que está irritando tu cuerpo desde dentro, y una de las causas más comunes ni siquiera está en los pulmones. Quédate hasta el final, porque hoy voy a explicarte las 4 causas más ignoradas detrás de esta molestia, y qué ajustes simples pueden ayudar a que la garganta se sienta más limpia y libre, sin jarabes eternos ni soluciones agresivas. Sí carraspeo antes de hablar. Este video es para ti. Y ahora sí, acompáñame y respira con calma, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre la forma en que entendemos esa sensación constante en la garganta. Hace un tiempo atendí a Carmen, 74 años, que llegó a consulta con una carpeta desgastada por el uso. Dentro había recetas médicas, jarabes, pastillas para la tos, aerosoles y varias soluciones naturales. Cada una funcionaba solo por un corto periodo. Al poco tiempo, la flema volvía. Carmen hablaba menos de lo que deseaba. En las reuniones familiares se sentía incómoda. En la iglesia intentaba aclarar la garganta sin que nadie lo notara. Y por las noches dormía mal porque al acostarse sentía una acumulación persistente que no la dejaba relajarse. Cuando le pregunté qué explicación le habían dado, bajó la mirada y respondió con resignación: me dijeron que es normal a esta edad. Y ahí está el error más común. El cuerpo rara vez se equivoca, pero nosotros sí, cuando aceptamos como normales señales que en realidad son advertencias. Te propongo algo. Por un momento, deja de ver la flema como un problema molesto. Empieza a verla como un mensaje. La flema no aparece por casualidad. No es un cuerpo que falla, es un cuerpo que intenta protegerse. Para entenderlo bien, necesitamos apoyarnos en la ciencia, pero te la voy a explicar de una manera sencilla y fácil de recordar. Piensa en tu garganta y en tus vías respiratorias como si fueran un pasillo limpio y bien cuidado. Debe estar húmedo, flexible y en constante movimiento. Ahora imagina que ese pasillo se cubre con una capa fina y transparente. Esa capa es la mucosidad. El moco no es suciedad. El moco es una barrera protectora. Su misión es atrapar polvo, microorganismos y partículas contaminantes que entran con el aire. Para mantener ese pasillo despejado, el cuerpo utiliza millones de estructuras microscópicas llamadas cilios. Se mueven de forma coordinada, empujando la mucosidad hacia la garganta, donde normalmente la tragas sin notarlo. Luego, el sistema digestivo se encarga de eliminarla. Cuando este mecanismo funciona bien, no percibes nada extraño. El problema aparece cuando se produce demasiada mucosidad o cuando ésta se vuelve espesa, densa y lenta. Quiero que recuerdes esta imagen. Es como un atasco en una carretera. No importa si hay demasiados vehículos o si los vehículos avanzan con dificultad, el flujo se detiene. Eso es lo que se siente como flema acumulado. No significa que tu cuerpo esté sucio, sino que su sistema de limpieza no está funcionando de manera eficiente. Ahora, hablemos con sinceridad sobre la edad. Con los años, las mucosas pueden resecarse, la sensación de sed disminuye, la tos pierde fuerza y ciertos medicamentos alteran este equilibrio natural. Pero nada de eso implica que debas resignarte. Envejecer no significa vivir congestionado. La flema persistente no es normal, aunque sea frecuente. Frecuentemente solo quiere decir que ocurre a menudo, no que sea correcta. Muchas personas creen que la flema siempre proviene de los pulmones, de un resfriado mal curado o de un problema en el pecho. Sin embargo, en la práctica clínica aparece otro patrón. En muchos casos, la causa principal se encuentra en un punto que casi nadie revisa, un origen silencioso que no produce dolor ni ardor, pero que irrita de forma constante.
En la siguiente parte te explicaré cuáles son esas causas ocultas de la flema persistente. Algunas te sorprenderán, otras te harán pensar que, por fin, todo encaja. Cuando comprendas esto, podrás empezar a actuar desde la raíz, porque el verdadero origen de la flema persistente no está donde la mayoría imagina. Aquí ocurre el giro clave de todo este tema. Muchas personas e incluso algunos profesionales buscan la causa únicamente en los pulmones, pero tras más de 20 años observando este problema repetirse, puedo afirmarlo con certeza clínica. En la mayoría de los adultos mayores, la flema no se genera solo en los pulmones, se produce por alteraciones que ocurren tanto por encima como por debajo de ellos, y ahora voy a explicártelo paso a paso. Causa oculta número 1, el adversario que actúa en silencio, el reflujo que no quema pero inflama. Cuando la mayoría escucha la palabra reflujo, piensa de inmediato en ardor intenso, sensación de fuego en el pecho o dolor evidente. Sin embargo, existe otra forma mucho más discreta y persistente. Es lo que en la práctica clínica llamamos reflujo silencioso. No avisa, no produce quemazón ni dolor claro, pero irrita día tras día sin descanso. Imagina esta escena. Tu garganta es como una piel extremadamente fina, similar a la parte interna de la boca. Ahora imagina que cada noche, mientras duermes, asciende desde el estómago una neblina ácida. No es un chorro ni una llama, es un vapor casi imperceptible. Ese vapor entra en contacto con la garganta, la laringe y las cuerdas vocales. El cuerpo, al detectar una agresión constante, hace lo que siempre sabe hacer mejor: protegerse. ¿Y cómo se protege esa zona tan delicada? Produciendo más moco, un moco más denso y adherente. Esa flema no es una enfermedad, es un escudo defensivo. Aquí aparece la gran trampa. Muchas personas con este tipo de reflujo no sienten acidez. En su lugar presentan carraspera constante, voz ronca al despertar, necesidad repetida de aclarar la garganta al hablar, tos seca al acostarse, sensación de cuerpo extraño o nudo y un sabor desagradable por la mañana. Si varios de estos síntomas te resultan familiares, no es casualidad. Recuerdo bien a un paciente llamado Luis, 80 años, que me dijo algo que quedó grabado en mi memoria. Doctor, yo no siento nada en el pecho, pero mi garganta nunca descansa. En ese momento comprendí que nadie le había explicado el verdadero origen del problema. Cuando corregimos la causa, la flema dejó de ser necesaria y el organismo recuperó su equilibrio natural. Causa oculta número 2. El goteo que pasa desapercibido cuando la flema desciende desde arriba. Subamos un poco más. La segunda causa más frecuente es el goteo postnasal crónico. Imagina un grifo mal cerrado. No cae con fuerza, pero gotea durante todo el día. Ese goteo cae directamente sobre la garganta, la irrita de forma constante y obliga al cuerpo a producir aún más moco como mecanismo de defensa. Aquí hay algo importante. No siempre hay congestión nasal evidente. A veces no hay estornudos ni secreción visible, solo flema persistente. Las causas habituales son alergias del hogar, polvo, ácaros, humedad, cambios bruscos de temperatura, aire seco e irritantes invisibles como perfumes, humo o productos de limpieza. Por eso muchas personas dicen que no están resfriadas, pero sienten flema todo el tiempo. Causa oculta número 3, la sequedad que casi nadie percibe. Este es el error más simple y a la vez más común. La flema espesa suele ser un signo de deshidratación. No falta como, falta agua. Con los años se bebe menos sin notarlo. Muchos medicamentos favorecen la pérdida de líquidos. Los ambientes secos extraen humedad de las mucosas. El cuerpo prioriza lo vital y el moco se vuelve denso, pegajoso y difícil de movilizar. Quiero que esta idea quede bien clara. La flema persistente no es el problema. Es la solución que el cuerpo utiliza para defenderse. Si solo intentas eliminarla, volverá. Si corriges la causa, el cuerpo deja de producirla. Muchas personas buscan durante años la causa de la flema persistente en los pulmones, en el estómago o en la edad, sin darse cuenta de que existe un cuarto motivo fundamental
que casi siempre se pasa por alto: la sinusitis crónica. Esta es una de las razones más importantes por las que la garganta nunca se siente limpia y siempre parece tener moco acumulado. La sinusitis crónica no siempre produce congestión fuerte ni dolor intenso. En muchos casos avanza en silencio. La persona puede respirar bien, no tener fiebre ni secreción visible, pero aún así sus senos paranasales permanecen inflamados durante meses o incluso años. Esa inflamación constante provoca la producción continua de moco como mecanismo de defensa. Ese moco no siempre sale por la nariz. Muy a menudo baja lentamente por la parte posterior de la garganta, especialmente durante la noche o al acostarse. Este fenómeno se conoce como goteo postnasal crónico y es una de las causas principales de la flema que no desaparece. Por eso, aunque la persona beba agua, tome jarabes o carraspee, la sensación vuelve una y otra vez. Un ejemplo claro es el caso de don Manuel, de 73 años. Durante más de 3 años vivió con flema constante en la garganta. Cada mañana despertaba con la cabeza pesada, mal sabor en la boca y una sensación de cansancio permanente. Probó tratamientos para la tos, para el estómago y para los pulmones, pero nada funcionaba. Solo cuando fue evaluado por un especialista descubrió que tenía sinusitis crónica leve no tratada. Desde el punto de vista médico, los senos paranasales están recubiertos por una mucosa que filtra el aire y protege contra bacterias y contaminantes. Cuando esta mucosa se inflama por alergias, polvo, contaminación, humedad o defensas bajas, se vuelve más sensible y produce un moco más espeso. Con el paso del tiempo, este moco se acumula y desciende hacia la garganta. En los adultos mayores, este problema es aún más frecuente porque los mecanismos naturales de limpieza funcionan más lento. Los cilios pierden eficiencia, el moco se mueve peor y la inflamación se mantiene. Por eso, la sinusitis crónica se convierte en una causa silenciosa de flema persistente. Es fundamental entender que en este cuarto caso, la flema no es la enfermedad, sino la consecuencia. Es una señal de que los senos paranasales están irritados desde hace mucho tiempo. Si solo se intenta eliminar el moco sin tratar la sinusitis, el problema siempre regresará. La sinusitis crónica no grita, no duele fuerte, no alarma, pero desgasta poco a poco. Produce pesadez al despertar, halitosis frecuente, fatiga y sensación constante de mucosidad. Si tu garganta siempre tiene flema y nada parece funcionar, no lo atribuyas solo a la edad. Puede que esta cuarta causa silenciosa sea la verdadera responsable. Ahora que comprendes por qué aparece la flema, llegamos a la parte clave. ¿Qué hacer para que el cuerpo ya no necesite producirla? No se trata de combatirla, sino de darle al organismo lo que necesita. Este es el método que utilizo en consulta. Es sencillo, fisiológico y respeta el diseño del cuerpo humano. El primer paso es la hidratación, pero no como suele explicarse. No basta con beber más agua de golpe. La clave está en cómo, cuándo y a qué temperatura. La mucosidad está compuesta en gran parte por agua. Cuando el cuerpo no recibe suficiente líquido, la conserva para funciones esenciales y el moco pierde fluidez. Por eso se vuelve espeso y difícil de mover. Si deseas notar un cambio real, bebe líquidos de forma constante a lo largo del día, en pequeñas cantidades. Da prioridad a los líquidos tibios. El calor ayuda a diluir la mucosidad y relaja las vías respiratorias. Los líquidos fríos hacen el efecto contrario. Comienza la mañana con agua tibia, continúa con una infusión suave y antes de dormir, algo que calme la garganta. No es un ritual complejo, es devolverle al cuerpo el entorno que necesita para limpiarse por sí mismo. Muchas personas observan que la flema disminuye de forma notable en solo unos días con este simple ajuste. El segundo paso tiene que ver con algo que a menudo se pasa por alto: el aire que respiras. Puedes hidratarte correctamente, pero si el ambiente es seco, la garganta seguirá activando sus mecanismos de defensa.
Durante la noche, mientras duermes, la boca suele abrirse, la respiración se hace más lenta y el aire seco extrae humedad directamente de las mucosas. Por eso tantas personas despiertan con la garganta cargada, la voz áspera y una flema más espesa. La solución no es complicada. Aumentar la humedad del espacio donde duermes marca una gran diferencia. Un ambiente ligeramente húmedo permite que la mucosa conserve su elasticidad y funcione mejor. Así, el moco puede desplazarse y eliminarse con facilidad. Cuando el aire es demasiado seco, el cuerpo responde produciendo más moco como protección. No es un fallo del organismo, es una respuesta al entorno. El tercer paso consiste en ayudar a limpiar sin provocar irritación. Aquí aparecen muchos errores habituales: forzar la tos, carraspear constantemente o tensar la garganta solo consigue inflamar más los tejidos. La garganta no necesita fuerza, necesita cuidado. Las gárgaras con agua tibia y sal contribuyen a disminuir la inflamación local y a movilizar la mucosidad. No es magia, es un efecto físico sencillo. La miel, utilizada en pequeñas cantidades, forma una capa protectora que calma la mucosa sensible. No elimina la causa, pero aporta alivio mientras el cuerpo recupera su equilibrio. Cuando existe la sensación de que el moco desciende desde la nariz, los lavados nasales suaves pueden ser de gran ayuda. No se trata de destapar, sino de limpiar el origen de ese goteo constante. El cuarto paso es corregir uno de los errores que más flema genera sin que casi nadie lo relacione: comer y acostarse demasiado pronto. Al tumbarte con el estómago lleno, la gravedad deja de ayudar y el contenido gástrico tiende a ascender. No siempre produce ardor ni dolor, pero sí irritación. Por eso insisto tanto en este punto. Deja pasar al menos 3 horas entre la última comida y el momento de ir a la cama. Este simple hábito reduce de forma notable la irritación nocturna de la garganta. Elevar ligeramente la cabecera de la cama también resulta útil. No se trata de añadir más almohadas, sino de elevar todo el tronco superior. La gravedad, bien utilizada, es una aliada muy eficaz. Ahora quiero advertirte sobre algunos errores comunes que empeoran la flema sin que la persona sea consciente. Uno de ellos es el uso excesivo de antihistamínicos sin una indicación clara. Estos medicamentos resecan las mucosas y espesan el moco. Otro es el uso prolongado de aerosoles nasales. Al principio alivian, pero con el tiempo generan dependencia y mayor congestión. Y uno muy frecuente: aclarar la garganta de forma repetida. Cada carraspeo es un pequeño impacto sobre las cuerdas vocales y mantiene la irritación. Si sientes esa necesidad, es preferible tragar saliva despacio o dar un pequeño sorbo de líquido tibio. Y aquí va una aclaración esencial. Este enfoque es eficaz, pero no sustituye una valoración médica cuando aparecen señales de alerta. Si la flema persiste durante semanas sin mejorar, si hay presencia de sangre, dificultad para respirar, fiebre, dolor o pérdida de peso sin causa aparente, eso no debe ignorarse. Escuchar al cuerpo también implica saber cuándo pedir ayuda. Quiero cerrar con este mensaje. La flema persistente no es un castigo, no es la edad ni una señal de debilidad. Es el cuerpo intentando proteger una zona que percibe como agredida. Cuando entendemos ese mensaje y ajustamos el entorno, el cuerpo deja de insistir y la garganta poco a poco recupera la calma y el silencio. Incluso si aplicas solo uno de estos ajustes, ya estás dando el primer paso en la dirección correcta. Sin prisas, con constancia y con respeto por tu propio ritmo. Ese es el enfoque real. Antes de cerrar, quiero que te quedes con una idea esencial. Tu cuerpo no está fallando, tu cuerpo está enviando señales. La flema persistente no surge para incomodarte sin sentido, aparece porque algo lo está irritando de manera continua y silenciosa. Durante mucho tiempo, muchas personas aprenden a convivir con esa molestia. Se habitúan a aclarar la garganta, a medir la voz, a evitar situaciones por vergüenza o incomodidad. Pero adaptarse no significa estar bien.
He visto en numerosas ocasiones que cuando alguien comprende lo que realmente sucede, la inquietud disminuye incluso antes de que la flema desaparezca. Deja de sentirse desamparado, deja de pensar que no hay alternativa y recupera algo fundamental, la sensación de control sobre su propio cuerpo. No es necesario hacerlo todo a la perfección ni cambiar la vida de un día para otro. A veces el cambio empieza con gestos sencillos, beber un poco más de líquido tibio, adelantar la última comida, dormir con el tronco ligeramente elevado o dejar de luchar contra la garganta para empezar a cuidarla. Cuando el entorno es el adecuado, el cuerpo responde con rapidez. Y si en algún momento aparecen dudas, recuerda esto: ningún síntoma aparece al azar, ninguna reacción carece de motivo. Casi siempre, cuando prestamos atención, el cuerpo nos muestra el camino. No te resignes, no guardes silencio, no aceptes como normal algo que puede mejorar. Tu garganta no necesita vivir en tensión constante. Tu voz no tiene por qué amanecer cansada cada día. Tu respiración no tiene por qué sentirse pesada. A cualquier edad, el organismo conserva una capacidad sorprendente para recuperarse cuando se le trata con respeto. Empieza hoy con calma y con intención. Dale espacio a tu cuerpo para hacer lo que siempre has sabido hacer, recuperar el equilibrio. Cuídate, escúchate y recuerda que comprender tu cuerpo es el primer paso para ayudarlo a sanar.